Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática, y hoy te invito a desarrollar conmigo este tema: situaciones problemáticas aplicando volumen y capacidad de un prisma triangular. Estaremos resolviendo problemas sobre situaciones problemáticas aplicando volumen y capacidad de un prisma triangular. Los propósitos de la clase de hoy son reflexionar la importancia del cálculo del volumen y la capacidad de objetos del entorno, resolver situaciones problemáticas que involucren la aplicación del volumen y la capacidad de un prisma triangular y conceptualizar volumen y capacidad de un cuerpo geométrico. Observamos esta imagen. Ara estuvo de cumpleaños y recibió varias cajas y varias bolsas también de regalos, pero la que más le llamó la atención fue esta, no solo por el color, sino por la forma, porque ella está dando en la clase poliedros y justamente parecido a esto, ella lo asocia con uno de los poliedros que ella recibió. Se hizo esta pregunta: ¿puedo utilizar la fórmula del volumen de un prisma rectangular para calcular el volumen de la caja? Ayudemos a Ara a contestar esta pregunta. Situaciones problemáticas aplicando volumen y capacidad de un prisma triangular. Para resolver problemas, no te olvides que tienes que aplicar los 4 pasos de Polya. Comprendemos el problema, elaboramos un plan, ejecutamos el plan y comprobamos la solución obtenida. Veamos el ejemplo número 1. Yeruti tiene unas cajas en forma de prisma triangular que le servirán para envasar golosinas. ¿Cuál será la capacidad del envase? Estamos observando en imágenes al prisma triangular. Yo te traje también un prisma triangular para que lo veas así. Y notes bien la diferencia. Cuando observamos en la imagen dice 12 centímetros de altura. Y también si observamos, también hay otra altura, 10 centímetros. Entonces tenemos que diferenciar bien porque viéndolo de esta forma no lo notas. Entonces, si miras este prisma triangular, ¿ves esa línea negra que está acá? Está pintadita. Esa es la altura de la base del prisma. Ahora, ¿miras esta línea negra que está acá? ¿Sí? Esta es la altura del prisma. Y si puedes notar, son dos cosas totalmente diferentes. Altura del prisma, altura de la base del prisma. ¿Está bien? Para resolver el problema tenemos que comprenderlo y para eso tenemos que determinar los datos. La altura del prisma, 10 centímetros. El lado de la base, 14 centímetros, y la altura de la base, 12 centímetros. O sea que ya puedes, si lo comparas con el dibujo, ya puedes decir que cuando te dice altura del prisma tiene 10 centímetros, te está diciendo esta línea negra es la que tiene 10 centímetros, ¿está bien? Y si te dice la altura de la base, 12 centímetros, esta línea que la estás viendo acá, esta línea es la que tiene 12 centímetros. Son dos cosas diferentes, ¿está bien? ¿Cuál es la incógnita? La capacidad. Elaboramos un plan para poder resolver el problema. Para hallar la capacidad, partimos del volumen. ¿Te acuerdas la fórmula del volumen? Área de base por altura. Pero área de base tiene otra vez una fórmula que es base por altura de la base
dividido 2. Ejecutamos el plan. Vamos a hallar primeramente el área de la base. Sería el área de esta figura, de esta parte es lo que estamos hallando ahora, el área de la base, que va a ser la base por la altura dividido 2. Reemplazamos la base que mide 12 centímetros y reemplazamos la altura de la base que es de 14 centímetros. Si multiplicamos estos dos números y dividimos entre 2, vamos a obtener el número 84. Centímetro por centímetro es centímetros al cuadrado. No te olvides que toda área o superficie es una figura de 2 dimensiones, por tanto tiene que ser una unidad elevado al cuadrado. Una vez obtenida el área de la base, aplicamos la fórmula de volumen, ¿sí? Volumen es igual a área de base por altura. Área de base lo acabamos de calcular, 84 centímetros cuadrados, y la altura, pero cuidado que hay otra altura acá. ¿Te acuerdas? Esta es la altura que voy a reemplazar acá, porque esta es la altura de la pirámide. Y la altura que yo reemplacé acá como 14 es esta línea, ¿sí? ¿La estás viendo? ¿Notas la diferencia para la hora de reemplazar? Entonces, 84 centímetros cuadrados por 10 centímetros, 840 centímetros cúbicos. 840 cuadraditos de este tamaño entran en esa caja de chocolates que quiere guardar Yeruti, ¿te acuerdas? Para hallar la capacidad utilizamos la siguiente relación de unidades de volumen, medidas de capacidad. En un centímetro cúbico, volvemos a mostrar, en un centímetro cúbico, ¿cuánto entraba de agua? Muy bien, 1 mililitro de agua. Y si tenemos 840 de estos, ¿cuánto van a entrar en este caso de agua? 840 mililitros. Damos respuesta al problema. La capacidad del envase es de 840 mililitros. Para que tengan más idea, serían unos 840 gramos, más o menos, lo que va a caber dentro de esa caja. Ejemplo número 2. Las dimensiones de una caja de madera que se muestran en la figura son 16 centímetros del lado de base. Estos tres lados, 16 centímetros, ¿sí? 14 centímetros de altura, y 12 centímetros de alto. Hay de nuevo dos alturas. Vamos a ir viendo cuál es la diferencia. Comprendemos el problema para poder resolverlo. Determinamos primeramente los datos. Para determinar los datos hay que observar que tenemos un prisma triangular cuyas bases son triángulos equiláteros. Triángulo equilátero quiere decir triángulo que tiene 3 lados iguales. La altura del prisma es de 12 centímetros, el lado de base 16 centímetros y la altura de la base es 14 centímetros, que vamos a calcular el volumen. Elaboramos un plan para poder resolver. Para hallar el volumen utilizamos la fórmula de volumen, área de base por altura. Y área de base, como la base es un triángulo, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura dividido 2. Primero voy a concentrarme en la fórmula de volumen y si no tengo uno de estos dos datos, tendré que calcular en un cálculo auxiliar. Tendré que hacer algo aparte primeramente y después llevar a la fórmula de volumen. Ejecutamos el plan. Observamos de nuevo la caja de madera y voy a empezar calculando lo que no tenía. ¿Qué no teníamos? Área de base.
¿Con qué fórmula? Base por altura sobre 2. La base es 16 centímetros de lado, ¿sí? Todo esto mide 16 centímetros. La altura tiene que ser la altura de la base. Entonces tengo que poner el número 14 centímetros, dividido 2. Multipliqué 16 por 14, dividí entre 2, me da el número 112. Multipliqué centímetros por centímetros, me tiene que dar centímetros al cuadrado. Todas las áreas son unidades al cuadrado. Ahora sí ya puedo calcular el volumen. Área de base, 112 centímetros cuadrados por la altura del prisma, 12 centímetros. Multiplico 112 por 12 y obtengo el número 1344 centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados por centímetros, según álgebra, centímetros cúbicos. Pero, ¿por qué también es centímetros cúbicos? Hay que atender que el volumen es un cuerpo de 3 dimensiones. Tiene largo, tiene ancho, tiene altura. Por tanto, sí o sí, todos los volúmenes tienen que estar medidos en unidades cúbicas. 1344 pedacitos de esto es lo que cabe dentro de esta caja de madera. Evaluemos la clase de hoy. El abuelo de Renato tiene una cabaña, estamos observando la cabaña, con forma de prisma triangular, cuyas dimensiones son 8 metros de base, acá 8 metros en la base, tiene 12 metros de lado de base, o sea que estos dos lados miden 12 metros, también tiene una altura de la base de 10 metros y la altura del prisma 15 metros. No te olvides que cuando te da dos alturas, una de las alturas es la altura de ese triangulito, o sea, la base, y la otra altura te dice luego la altura del prisma, es esta línea, ¿sí? Dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El abuelo desea calcular el volumen y la capacidad de la cabaña. Comprendemos el problema, determinamos los datos primeramente. Observamos que tenemos un prisma triangular, cuyas bases son triángulos isósceles, como se muestra en la figura. Vamos a extraer los datos. Una vez que tenemos la figura, podemos decir que la altura del prisma mide 15 metros, que la base mide 8 metros, que la altura de la base mide 10 metros y que el lado de la base mide 12 metros. Podemos observar acá entonces todos estos datos y ubicarlos dentro de la figura. ¿Cuál es la incógnita? Tenemos que calcular volumen y capacidad de la cabaña del abuelo de Renato. Vamos a elaborar un plan para poder resolver el problema. Siempre que nos pide volumen, partimos de su fórmula, área de base por altura. Pero no tenemos el área de base, entonces tenemos que resolverlo primero utilizando la fórmula de área de un triángulo. Estamos en un prisma triangular. Entonces el área de base es base por altura dividido 2. Ejecutamos el plan, hallamos primeramente el área de base. La base mide 8 metros y la altura, pero la altura de la base mide 10 metros dividido 2. 8 por 10, 80, dividido 2, 40. Metros por metros es metros al cuadrado. Una vez que obtenemos el área de la base, ya puedo aplicar la fórmula de volumen, área de base por altura. Área de base es 40 metros cuadrados y la altura de la cabaña del prisma sería, en este caso, mide 15 metros. Si multiplico 40 por 15, obtengo el número 600. Si multiplico metros cuadrados por metros, voy a obtener metros cúbicos o metros al cubo. Ejecutamos el plan. Para hallar la capacidad vamos a utilizar esta relación. ¿Te acuerdas? Que en un metro cúbico caben 1000 litros. Puede ser de agua o de otro líquido.
600 metros cúbicos. En 600 metros cúbicos van a caber 600.000 litros. Entonces podemos darle respuesta al problema. El volumen de la cabaña es de 600 metros cúbicos y su capacidad es de 600.000 litros. Llegamos a la conclusión de la clase del día. Recordamos la situación inicial, donde Ara recibió esta caja de regalo que le impresionó su forma, su color, y se hizo una pregunta si puede utilizar la fórmula de volumen de un prisma rectangular para calcular también el volumen de esta caja, porque esta caja no es un prisma rectangular, pero ya quiere saber si se puede utilizar también la misma fórmula. Y sí, claro que sí, Ara, podés utilizar la fórmula del prisma rectangular, que es área de base por altura, para calcular también el volumen de esta caja, aunque esta caja sea un prisma triangular. El volumen de todos los prismas siempre va a ser área de base por altura. Observemos todas las fórmulas que estuvimos trabajando hoy en un prisma triangular para calcular volumen, área de base por altura. Y el área de base, como base es un triángulo, su fórmula es base por altura dividido 2. Para calcular el volumen siempre tenemos que saber sí o sí el área de base. El prisma triangular posee triángulos en sus bases y puedes observarlo, claro. Acá esta es la base, es un triángulo, y del otro lado también es un triángulo. Las bases de un prisma triangular, ¿sí?, son dos triángulos. Finalizamos así la clase de hoy. Situaciones problemáticas de volumen y capacidad de un prisma triangular. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.